Muy bienvenidos, soy David Delgado, pastor de la Iglesia Elan en Madrid. Gracias por estar aquí. Creemos de verdad que Dios sigue hablando y que puede hacer algo único en tu vida, incluso ahora. Espero que este mensaje te inspire, te desafíe y que Dios haga en ti lo que Él solamente puede hacer. Así que estés donde estés, abre el corazón y mira qué puede ser transformado hoy. Amén. Oye, qué tiempo más increíble. Siempre me encanta cuando visitamos una iglesia, ver las diferentes expresiones en lugares diferentes, en entornos distintos, pero ver un mismo corazón. Y hay algo que yo creo que está en vuestro ADN, que es una identidad de reino. Es una identidad de entender que con diferentes expresiones locales hay un mismo Señor al que todos servimos, hay un mismo corazón con el que estamos conectados. Y es por un mismo sacrificio, por un mismo precio pagado en la cruz que fuimos redimidos y fuimos adoptados como sus hijos. Y no me quiero desviar porque además soy muy consciente del tiempo y no me quiero ir del texto, pero sí que había algo que mientras estábamos cantando estaba pensando, y es verdad que también mientras preparaba el mensaje esa parte estaba como presente. Y hoy vamos a empezar leyendo en Juan 1. Y en Juan 1, aparte, hay una parte que no os había pasado el versículo, pero como eso es un versículo no va a pasar nada y seguiremos siendo amigos. Yo sé que da un montón de rabia porque yo he trabajado mucho tiempo haciendo multimedia en la iglesia y da un montón de rabia cuando te cambian textos. Solo va a ser un versículo, no te preocupes. Además, no hace falta que lo busquéis, lo tenéis en la Biblia. Luego a lo mejor me desvío por ahí y ya está. Pero hoy vamos a estar leyendo Juan 1. Juan 1 Juan es ese evangelio que prácticamente te está contando todo concentrado. Entiendes toda la identidad del propósito, entiendes por qué el Padre mandó al Hijo, entiendes por qué el Hijo era, por qué el Hijo estaba con el Padre, por qué todas las cosas fueron hechas. Pero hay un versículo que es en Juan 1:13. Un segundo, perdón, que ahora me he ido a cualquier sitio. El 12, perdón. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de contemplar. Vamos a estar hablando de contemplar al Señor, de cómo nuestros ojos pueden estar fijados en Dios y que ese debe ser parte del ADN que nos guía. Pero este versículo, el versículo 12, dice que todos aquellos que recibieron a Jesús y que creyeron en su nombre tuvieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando entrábamos me estaba fijando en una de las cosas que me encanta de la iglesia, y es que vemos generaciones completamente diferentes. Y me fijaba en los niños pequeñitos que hay por aquí, algunos que gatean, algunos que están en los carritos, y pensaba, contemplar tiene algo que ver con esto. Y me acordaba, Sara está embarazada, bueno, estábamos embarazados. Y claro, nosotros tenemos 2 niños que son gemelos, tienen ya 8 años, entonces claro, es como volver a empezar. Pero mientras estábamos cantando, me acordé de algo. Me acordé de cómo yo observaba a mis pequeños cuando nacieron. Y la palabra observar es equivocada. O sea, yo me acuerdo que los teníamos delante y cuando no estaban llorando y gritando, que entonces era como ¡ah! Cuando estaban como dormiditos, yo los paraba y los miraba y decía, ¡wow! ¡Qué increíble! ¡Qué milagro! ¡Qué fascinante! Es que de no haber nada hay vida. Y lo miraba y lo observaba y lo contemplaba. Y miraba sus orejitas, miraba sus deditos, miraba cómo respiraba y si de repente como hacía una apnea de estas, de aguantar la respiración un poquito, era como me ha pasado un segundo, pero... Y cuando estaba pensando en esto, dije, wow, así es como el Padre nos mira a nosotros. Así es como el Padre nos contempla. Desde la fundación del mundo, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Dios te observó y pensó, ¡wow! ¡Qué creación más preciosa que hemos hecho! Y lo que sucede es que el niño bebé crece. Y llega un momento, antes de que se convierta adolescente, que entonces ya es, no sé, papá se equivoca en todo, ya no sabe nada. Pero llega un momento en el que el bebé es pequeño y justo llega un momento en el que ya empiezan a ver bien, que ya no ven borroso y ven bien. Y yo me acuerdo una vez que tenía a uno de mis hijos en brazos, creo que era Jan, y lo tenía así, y de repente abrió los ojos, muy, muy grande,
y los clavó fijados en mí. No era solo observar, no era solo mirar, era contemplar. Era, ¿qué es esto? Estos son unos ojos que se mueven. ¿Esto qué es? Y ahí es la radicalidad de lo que es contemplar. No solo es observar, no solo es mirar, es quedarse perdido en aquello que estás contemplando, aquello que estás observando, aquello que estás queriendo interiorizar. Y con este preámbulo me gustaría que fuéramos a Juan 1, porque en Juan 1, aparte de muchísimas cosas que se condensan en un capítulo, vemos a un personaje que yo creo que es uno de los personajes más significativos para cualquiera que quiera tener un ministerio o cualquiera que quiera servir al Señor, cualquiera que quiera incluso comprender cómo es el corazón del Padre. Y este es Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno de los personajes que más me fascinan de la Biblia, con diferencia. Es lo contrario de lo que cualquier buen coach te va a enseñar a montar una empresa. O sea, si tú quieres buscar una forma de hacer ministerio exitosa, el camino que muchas veces comentamos, el camino fácil, no es el de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista es un personaje que se forma en el desierto, que sale del lugar de las multitudes, se va a la solitud, se queda solo y encima su mensaje para cautivar a las personas es: arrepentíos, generación de víboras. O sea, el plan de marketing, yo no sé cómo iba, pero no era el más exitoso, pero la realidad es que un montón de gente conectó con ese mensaje. Y si vamos a Juan 1, versículos 22 y 23, veremos que cuando empezaron a venir gente a ver a Juan el Bautista, los judíos mandaron a sacerdotes y a levitas a irle a preguntar a este Juan el Bautista: oye, ¿tú quién eres? Juan, ¿tú quién eres? ¿Por qué una persona se va al desierto y un montón de personas aparecen a su alrededor? Y entonces en el versículo 22 cuenta que los sacerdotes y los levitas fueron y le dijeron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los judíos que nos han enviado. ¿Qué dices tú, Juan, de ti mismo? Y Juan contesta lo siguiente, que para mí es una declaración increíble que yo creo que todos deberíamos ser capaces de tomar para nosotros si realmente queremos servir al Señor. Y dice lo siguiente en el versículo 23, Juan contestó: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La historia es que Juan el Bautista lee los textos antiguos, llega a Isaías, lee y dice: este soy yo. Este soy yo. El Señor me ha llamado a preparar el camino del que viene después. Y cuando le preguntan, dice: yo no soy nadie. No importo, yo solo soy una voz que prepara el camino del que viene después. Juan se encuentra en las profecías y en lugar de lo que seguramente muchos de nosotros haríamos, porque todos sabéis que cuando leemos la Biblia nos podemos encontrar en la Biblia porque habla de nosotros como hijos, habla de una generación al final que va a estar clamando, la oración de los santos que llenan las copas hasta el tiempo en el que Jesús regrese. Todo eso está hablando de ti y de mí. Pero yo no sé si tú has leído alguna vez la Biblia y te ha dicho: Pau aparece en Madrid un día y... No, o sea, no tiene nada que ver con eso. Y Juan reacciona, en lugar de usarlo como algo con lo que enaltecerse, él toma y comprende su misión. Él dice: mi misión es señalar a Jesús. Mi único llamado, me he encontrado en las Escrituras, mi llamado es señalar a Jesús. Y cuando los sacerdotes y los levitas dicen: bueno, pero esto de una voz que clama en el desierto, una voz que habla del que tiene que venir, no me termina de convencer. En el versículo 25 de Juan 1 dice lo siguiente: le preguntaron de vuelta: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan contesta lo siguiente. Juan le respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan está reflejando su ministerio. Su propósito es desvanecerse y reenfocar el centro de todas sus preguntas en Jesús, que es quien iba a venir después. Él comprende: mi plan es desaparecer.
Aún no lo entendéis, no lo conocéis, pero en medio de vosotros se va a levantar uno del cual yo no soy digno de desatar su calzado. Y en el versículo 29 cuenta, y esto yo creo que es parte del ADN del ministerio de Juan el Bautista, porque es una persona que quizás, si lo conociéramos hoy en día, diríamos, este está medio loco, seguro, encima come langostas, o sea que complicado, pero era una persona consecuente hasta las últimas consecuencias con su llamado. En Juan 1:29 dice que al siguiente día vio a Juan que venía a él y declaró en voz, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pensad lo siguiente, al principio del ministerio de Jesús, la gente venía cautivada por sus sanidades, por sus milagros. Y de hecho, cuando Jesús venía a alguien y le sanaba y le decía, vete y no peques más, tus pecados te son perdonados, la gente de repente se escandalizaba. ¿Por qué tú tienes poder para perdonar pecados? Aunque habían venido cautivados por sus milagros. Y Juan ya está declarando en voz, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan entiende por completo su lugar en la profecía de Isaías. Él comprende perfectamente que Jesús es el Cordero, no porque fuera su familiar, sino porque Dios ya le había dado una señal, más allá de que él se encontró en las profecías, porque tú y yo podemos decir, no, mira, he leído este texto y considero lo tomo para mí. Bueno, a ver, Dios, háblame. Y en Juan 1:33, él explica, ¿por qué estoy diciendo que él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo? En Juan 1:33 dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien tú veas descender el Espíritu y que el Espíritu permanece sobre él, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Cuando tú veas el Espíritu descender y permanecer, quedaros con esta palabra, permanecer sobre él, este es el que viene después de mí. Así que Juan vivió atento a lo que Dios le había mostrado y por eso cuando Jesús apareció pudo reconocerlo y señalar a las personas hacia él. En Juan 1, 35 y 37, un poco más adelante, dice que el otro día Juan estaba y había con él 2 de sus discípulos y mirando que Jesús andaba por ahí de vuelta, Juan dijo, he aquí, lo volvió a repetir, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Ha venido es él, míralo, sigue siendo él. Y dice el versículo 37, lo oyeron, di conmigo oyeron, lo oyeron 2 de sus discípulos y siguieron a Jesús. El ministerio de Juan era tan claro en desaparecer que cuando ve a Jesús lo señala y solo porque sus discípulos escucharon a Juan decir, este es el Cordero de Dios, decidieron seguir a Jesús. Juan no les dijo, oye, perseguidle. A lo mejor, yo qué sé, les digo, oye, te estás tardando, vete, ya volverás. No pierdas la oportunidad. Pero por escucharle, le fueron a buscar. Esos 2 discípulos dejan a Juan y comienzan a seguir a Jesús. Y esto no representa el fracaso del ministerio de Juan. Porque posiblemente esos coaches, super cracks de ministerio dirían, wow, este es un momento crítico de tu ministerio. Ahora debemos como reinventarnos para como reconducir este ministerio. Y a lo que a ojos humanos podría ser el fracaso del loco que se fue al desierto y que congregó un montón de personas y esas personas de repente empiezan a seguir a Jesús. Para Juan es la cumbre de su ministerio, es el propósito de aquí tiene sentido. Ahora, no antes, no cuando la gente me empezó a seguir, ahora que la gente está conectando con Jesús, yo estoy respondiendo a la profecía de Isaías. No antes, ahora. Y Juan no había preparado a sus discípulos para conservarlos. De hecho, la predicación de Juan es extremadamente dura. O sea, cuando a Jesús luego le dicen, es que, Rabí, tus mensajes son muy duros. El de Juan era durísimo. Sino que Juan los preparó para entregarlos a Cristo. Juan no quería construir una plataforma a su alrededor. Él realmente quería preparar el camino para el Señor. Y en Juan 3, 29 y 30, dice una de las cosas que yo creo que tenemos que tomar
como palabra grabada a fuego en nuestro corazón. En Juan 3, 29 y 30 dice: el que tiene a la esposa es el esposo. Aquí está hablando de Jesús. Dice: mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él se define a sí mismo como amigo del esposo. El lugar de Juan no era coquetear con la esposa. Tú imagínate que de repente tú tienes un amigo y quiere conocer a una chica y tú dices: ¡guau, bro! Te sigo, yo te voy a acompañar, voy a ayudarte, y de repente cuando haremos el típico rollo de cita doble, ¿no? Pues estaremos conversando y te quedas al lado para que no sea vergonzoso lo que fuera, y de repente le empiezas a tirar ficha a la chica. O sea, no tiene ningún sentido. Juan está diciendo: el que tiene a la esposa es el esposo. El amigo del esposo se goza por la felicidad del esposo. Dice: es necesario que yo desaparezca. O sea, tú puedes haber sido el súper mejor amigo del novio y el día de la boda tú no vas a venir con el súper traje guay. O sea, es el día del esposo durante 5 minutos. Todos sabemos que en la boda la exitosa es la novia, y bueno, el novio pues es un mal necesario. Pero al menos por 5 minutos va a brillar el novio. Y el amigo del novio tiene un plan solo. Está al lado: oye, colega, tranquilo, no pasa nada, está todo bien, me gozo, es el día de gran felicidad, porque tú, mi amigo, estás feliz. Así que esto es una definición absoluta del ministerio de Juan, una persona que entendió por completo. Juan no utilizó a Jesús para engrandecer su ministerio. Juan utilizó su ministerio para engrandecer a Jesús, para preparar el camino de Jesús. ¿Y cuántas veces hemos usado a Dios como herramienta? Le hemos usado incluso genuinamente. Accedo a Dios para mis solicitudes, mis necesidades, mis deseos. Está bien, o sea, Dios desea. Me encanta la imagen con la que empezamos de los papás y los hijos. La paternidad ha transformado mi forma de ver a Dios. Ser padre ha transformado la forma en la que yo he comprendido muchas de las facetas de Dios. Y Dios desea que nosotros le pidamos cosas, pero el objetivo no son las cosas. El objetivo es el amor que es transmitido del padre al hijo. Es como cuando un hijo viene y te pide un regalo, un juguete y tal, y tú consideras que es un buen día para que tenga un juguete y tú lo regalas. El objetivo, el propósito no era el juguete. El propósito era tener el tiempo, que el hijo supiera que el padre le puede compartir eso. Y el padre se goza de que el hijo disfrute con ese juguete. Pero muchas veces hemos usado a Dios como una herramienta. Y me encanta una frase que me puse al final que dice: el amigo fiel del novio no intenta enamorar a la novia de sí mismo. Su gozo es verla caminar hacia Cristo. Y el gozo de Juan era ver caminar a lo que iba a ser la iglesia hacia Cristo. Caminar hacia Él. Así que hemos empezado hablando de Juan el Bautista, alguien que comprendió su lugar en la profecía, alguien que entendió que su llamado era contemplar a quién era Dios y señalar, que cuando las personas le vieran a Él, dijeran: tengo que buscar al que Él señala. Todo lo que yo he hecho solo es para que vayáis hacia donde está. Pero sucede algo, y es que Jesús toma ese testigo. Jesús recibe esa entrega de Juan, o sea, ese pase, le hizo una asistencia. Ahora que estamos en temporada de Mundial, Juan le hizo el pase y ya Jesús ya tenía que rematar solo. Y entonces cuenta un poco más adelante, en Juan 1, 36 al 39, hemos retomado ese momento en lo que 2 de los discípulos escuchan a Juan decir: este es el Cordero de Dios, y le siguen. ¿Y qué sucede? Dice que mirando Jesús que andaba por allí, dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Y como hemos dicho antes en el versículo 37, le oyeron hablar 2 de sus discípulos y empezaron a seguir a Jesús. Y el versículo 38 dice: y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué anhelas? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación parecida? En la que has seguido a lo mejor a Dios por inercia, porque sabes que hay algo, pero ni tan siquiera te has planteado qué es lo que estás anhelando, qué estás buscando. Yo me imagino a Jesús como mirándoles, y a mí me gusta mucho esto de la tecnología, como si viera con unas Google Lens y tiene como una imagen aquí arriba de todas las cosas que estás buscando en tu historial. Pero dice: ¿por qué me seguís? ¿Qué buscáis? ¿Qué deseas? ¿Qué estás
anhelando. Y dice que ellos le contestaron, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Recordad que antes guardamos la palabra permanecer, ¿vale? Y ahora aquí tenemos morar. Le dice, Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús les contestó, esta palabra es durísima. Dice, venid y ved. ¿Qué buscas? Señor, Rabí, ¿dónde moras? Ven y descúbrelo. Lo que estás buscando, lo que no tienes ni palabras para ser capaz de articular, solo lo vas a poder comprender si vienes y me contemplas. Solo si tú vienes y pasas tiempo conmigo, serás capaz de responder a esa palabra que quizás ni tan siquiera sabes articular. Y dice que fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Jesús no les pregunta, ¿qué sabéis? ¿Qué necesitáis? O yo qué sé, ¿qué teología quieres descubrir de mí? ¿Qué quieres saber? ¿Qué te ha contado Juan el Bautista de mí? Él básicamente les pregunta, ¿qué estáis buscando? Como decíamos antes, contemplar a Jesús no tiene solamente que ver hacia dónde dirigimos los ojos, sino que tiene que ver con aquello que desea nuestro corazón. Porque contemplar no es sencillamente una cosa visual, es una cosa visual que conecta algo sentimental, conecta un corazón con la mirada. Así que Jesús no les da una dirección, no les da un propósito, les invita a ser parte, les invita a acompañarle. Y sucede algo muy bonito, dice, oyeron a Juan, miraron a Jesús, siguieron a Jesús, fueron junto con Jesús donde él moraba y dice que permanecieron en él. Porque contemplar es imposible sin permanecer. Y esta palabra se ha repetido varias veces porque contemplar, como decíamos, no es echar un vistazo. Los discípulos no conocieron a Jesús observándolo desde lejos. Los discípulos tuvieron que caminar con él, ver dónde moraba y quedarse con ellos. Porque nosotros no contemplamos verdaderamente a Cristo mirándolo unos minutos. Por más que lo miremos un rato el domingo, no es suficiente. No lo vamos a poder contemplar verdaderamente. Porque tú y yo empezamos a conocer. Y el sentido bíblico de conocer es profundo. Conocer bíblicamente suele llevar a reproducción, incluso física, ¿vale? Nosotros conocemos a Jesús cuando verdaderamente permanecemos en él. Solo permaneciendo en él le podemos contemplar. En Juan 15, un poco más adelante, en Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, en Juan 15, un montón de tiempo después, Jesús les está diciendo, todo lo que habéis entendido, si no permanecéis en mí, no servirá de nada. Porque si una flor que empieza a dar su fruto es cortada, se va a secar. Mas si permanece, cumplirá el propósito para el cual fue llamada. Y me encanta porque, esto lo descubrí esta semana, cuando ellos le preguntan, unos pasajes atrás, Señor, ¿dónde moras? El verbo que utilizan es meno, y Juan lo convierte en una palabra clave al hablar de permanecer, morar, habitar y vivir, pues es el mismo verbo que utilizan para permanecer. ¿Dónde moras? ¿Dónde permaneces? Es como si dijera, Señor, ¿dónde permaneces? Venid y permaneced conmigo. Si permanecéis conmigo, lo vais a comprender. Así que ese morar, ese habitar, ese estar, va ligado al permanecer, al mantenerse en un lugar. Ellos no solo preguntaban por una casa, ellos realmente empiezan a entender que conocer a Jesús exige compartir tiempo, cercanía y vida con él. Porque hay algo que sucede, que es el final de esta parte de la historia, y ahora ya aceleraremos un poco más. Y es que de la contemplación nace el testimonio. De la contemplación nace el testimonio, nunca es al revés. Hay muchas veces que pensamos, yo me acuerdo cuando era adolescente y era como, es el tiempo de hacer misiones y es el tiempo de ir a predicar y salía de repente alguien con un testimonio súper impactante y decía, yo quiero poder
tener un testimonio y empezabas a pensar, vivencias que he tenido, e intento como crear una historia para poder compartir mi vida con Jesús, y pero es que no se parece en nada al otro. Y la realidad es que tu testimonio es súper potente, hayas vivido lo que hayas vivido. Porque tú tienes un testimonio basado en las vivencias reales que tú has tenido por permanecer, por contemplar a Jesús, por pasar tiempo con Él, que van a conectar con otras personas que están en la misma sintonía, que están en la misma onda de radio. Y a veces pensamos, tengo que crear algo, tengo que tener un testimonio más potente. Y la realidad es que no hay nada más potente que un testimonio real. El motivo real por el que tú estás hoy aquí. Ese motivo es más poderoso como testimonio que muchas de las cosas que podemos explicar. Porque hablábamos esta semana de... Creemos que hay una generación, voy a generalizarnos a todos en el montón, ¿vale? Yo creo que todos estamos cansados de charlatanes. Yo creo que estamos cansados de historias de éxito que funcionan solas y sigue estos 3 pasos y te va a ir genial. Yo creo que todos estamos buscando algo significativo. Y hablábamos el otro día de cuál es la diferencia, porque yo durante muchos años hemos estado llevando campamentos de jóvenes y yo me cansé de ver a jóvenes que venían de repente, al estar 4 días en el campamento, estaban como súper encendidos y te decían, es que realmente me he vuelto a reencontrar con Jesús, y los veías ahí como adorando, y pues este era un desgraciado, antes de ayer estaba haciendo el tonto, y lo veías súper derramando lágrimas, diciendo, de verdad he podido reconectar con Jesús. Pero después se volvían a apagar. Y yo creo que muchas veces hemos vivido de experiencias momentáneas, pero ¿qué sucede después? ¿Qué es lo que me llevo? Y Jesús lo que les está diciendo es, lo que yo tengo para ti es algo que va a permanecer, pero tú tienes que decidir permanecer en mí. No puedo darte una respuesta. Jesús le podría haber dicho, ¿de dónde moras? Y dice, es que mi trono son los cielos y la tierra, todo lo que pisas es mío. Yo vendré en gloria. Le podría haber contado todo esto, pero lo que les dijo es, ven, descubre. Me gusta una palabra que usaste el otro día. Me la voy a quedar, Testea. Descubre, testea, comprueba. Escudriña, descubre. Mira si esto es para ti. Mira si vale lo suficiente. Porque si tú no lo contemplas, y ya voy a intentar saltar un poco más adelante, si tú no lo contemplas, tú jamás vas a ser capaz de cautivarte. No vas a ser capaz de enamorarte. Porque hay algo que sucede, y me acordaba de los niños. La primera vez que vi a Sara mirar a nuestros hijos, después de una cesárea complicada, pasaron unos minutos hasta que los pudo ver. Y el momento en el que vi tus ojos mirando a uno de los dos ahí, fue como, sabía que aunque ella les había amado desde el principio, sintiéndolos en su vientre, el momento en el que los vio, dijo, yo voy a dar mi vida por ellos. Sé que son algo que tiene tanto valor, que yo voy a dar mi vida por ellos. Voy a dejar de comer si tengo que dejar de comer. Voy a dormir menos porque voy a tener que dormir menos. Pero yo voy a ser capaz de dar mi vida por ellos. Así que Jesús le está diciendo, vas a descubrir algo que tiene tanto valor que no te lo puedo explicar. Si no vienes y lo contemplas, si tú no vienes y lo descubres, no lo vas a poder entender. Y Pablo, en 2 Corintios 3, dice algo que yo creo que nos termina de aterrizar esta idea en ti y en mí hoy. Y Juan, no sé ni dónde estoy. Pablo, en 2 Corintios 3, 18, dice lo siguiente, dice, por tanto nosotros, algunos, todos nosotros, todos los que estamos aquí, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tú y yo tenemos la capacidad de ser transformados solo cuando miramos cara a cara, sin velo. Algo que para todos ellos había sido imposible hasta la muerte de Jesús. Nadie podía mirar. Moisés, que creo que ahora vamos a hablar de él, Moisés, amigo de Dios, le dice, Señor, déjame verte. Yo quiero poder contemplarte. Y Dios le dice, es imposible, no se puede. Eres mi amigo, pero si me vieras, si tú vieras mi gloria, serías consumido, porque yo soy santo, santo, santo. Y tú no eres santo. Y mi santidad
te fulminaría en el acto. Y me recuerda a cuando están trasladando el arca del pacto después de que la habían perdido por desgraciados y la pierden y la recuperan y la traen de vuelta y entonces en el camino parece que se le trastabilla y se está a punto de caer y cuenta que levanta la mano y lo toca y es fulminado al instante. Y esa es la santidad de Dios. Esa es la gloria del Dios al que nosotros adoramos. Ese es el que decimos, mírenle. Es el que decimos, obsérvale, cántale. Tú eres glorioso. Cuando cantamos santo, santo, santo. Esa es la santidad de Dios. Y Moisés, amigo de Dios, dice, no, es que no puedes verme. Y entonces dice, escóndete detrás de una montaña y ponte de espaldas y yo pasaré. Y cuando yo pase, tú vas a ver el resplandor de mi gloria. Y eso es lo que podrás observar sin morir. Si te haces el loco y haces un poco de... No, pero solo un poquito, vas a ser fulminado. Pablo dice en 2 Corintios 3:18, que hemos visto antes, la transformación no la producimos tú y yo. Yo creo que esto es una de las cosas que muchas veces nos ha costado como cristianos. Yo creo que todos nos sentimos identificados en esto. Todos deseamos ver una vida transformada como la de alguien. Es muy posible que quizás, no sé si todos, porque a lo mejor algunos hemos crecido en iglesia, pero muy posiblemente todos hemos tenido un momento crucial en nuestra vida en la que hemos tenido que tomar una decisión y hemos dicho, posiblemente, ¿sabes qué? Yo no sé qué es esto de ser cristiano. Yo no estoy seguro de qué es, pero yo sé lo que tiene este o esta. Yo quiero lo que tiene ella o lo que tiene él. Quiero experimentar lo mismo que estoy viendo porque no sé qué es lo que tienes, pero lo quiero para mí. Y quizás hemos intentado como autotransformarnos, como convencernos de que hay cosas que tenemos que dejar. Y voy a linkar con un texto, pero la realidad es que Pablo no está diciendo que podamos crear esa transformación por nosotros mismos con esfuerzo humano, sino que el Espíritu Santo, mediante la gloria del Señor, es el que transforma nuestras vidas. Pero para que el Espíritu Santo pueda transformar tu vida, 1, tú tienes que darle permiso. 2, tú tienes que permanecer. Si no permaneces, no hay el tiempo para que el Espíritu Santo pueda transformar. Así que como hablábamos de Moisés, Moisés cuando recibe las tablas de la ley, hay una escena increíble, él pasa 40 días arriba con los rayos y truenos. El pueblo decía, no, Moisés, ves tú que da mucho miedo, ¿sabes? O sea, sube tú y ya cuando bajen nos cuentas, porque temblaba hasta el suelo. Y dice que después de subir, cuando baja, él ni tan siquiera era consciente, pero él no tuvo que convencer a nadie de que había estado tiempo con Dios, porque su rostro resplandecía. Y Moisés no era ni tan siquiera consciente, porque él llegó y dijo, ¿qué pasa? ¡Ah! Apaga las largas, amigo, que no, me estás cegando. ¿Has estado tomando el sol? O un poco de uranio empobrecido, ¿no? Ahí estaba radioactivo. Él realmente ni tan siquiera sabía que su rostro resplandecía, pero los demás podían verlo. Moisés no trató de fabricar una apariencia espiritual. Él la consiguió por pasar tiempo con Dios. El hecho de que él pasó tiempo con Dios había dejado una marca visible en Moisés. Y cuando Moisés baja y entrega las tablas, no hacía falta que Dios tirara un rayo para decir, mira, yo os voy a traer las tablas, esto es la palabra de Dios, y si la palabra de Dios es verdad, que caiga un rayo aquí ahora mismo y lo veáis. Sencillamente por el hecho de que él había estado tiempo con Dios, permaneciendo, el resto supieron, esto viene de Dios. El propósito de contemplar a Jesús no es poder presumir de cuánto tiempo pasamos con Él, sino de que Cristo comience a ser reconocible en nuestra vida. En Hebreos 12:2 dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con los ojos puestos en Jesús. Porque contemplar a Jesús no cambia lo que miramos, cambia el valor de lo que le damos a todos los demás. Y Pablo en Filipenses 3 describe lo siguiente, repito, contemplar a Jesús no solo cambia lo que miramos, sino que cambia el valor de todo lo demás. ¿Sabéis lo que es lo que se llama la visión de túnel? Esto, por ejemplo, si has ido alguna vez en bicicleta, yo es que tuve bastantes accidentes de pequeño en bicicleta, ¿vale? Pero cuando vas muy rápido y la adrenalina se dispara,
te sucede algo que es una visión de túnel. Tú prácticamente ves la roca con la que te vas a pegar un golpe y el resto son cosas pasando. Es como me decía mi madre, dice, pero tú no has visto la roca, y dice, mamá, yo a la velocidad que iba, menos mal de que sabía más o menos dónde estaba el cielo y la tierra, ¿sabes? Y el máximo tiempo que tuve fue decir, Señor, si no me salvas, que quizás vengo contigo ahora, ¿no? Pero la visión de túnel es lo que está describiendo esto. Cuando tus ojos están fijados en Jesús y tú le contemplas, todo lo demás se ve como borroso. Y no es algo que tú debas forzar. Así que si tuviera que darte un consejo como disciplina espiritual y dices, no, yo que quiero realmente desarrollar, ponle el nombre que quieras, empieza por contemplar a Jesús. Empieza por permanecer y pasar tiempo. Ponle el nombre, ponle leer un poco más la Biblia, intentar orar más. No consistirá en que tú hagas la disciplina de leer la Biblia y entonces... No, el objetivo es decir, ¿por qué estoy haciendo? Imagínate a Jesús diciéndote, te plantas en la casa por la mañana, abres la Biblia porque quiero hacer mi disciplina espiritual, y abres la Biblia, imagínate a Jesús diciendo, ¿qué buscas? ¿Qué quieres encontrar? ¿A qué has venido? No, Señor, he venido a encontrarme contigo. He venido a contemplarte. Hay 1000 cosas que quiero. Señor, contéstame cuál es mi propósito, cuál es mi sentido, qué hago aquí, ¿soy un fracaso, soy un desastre? Hazme encontrarme en ti, pero ayúdame a descubrir quién tú eres. Porque decíamos que en Filipenses 3:7, Pablo describe lo siguiente, y esto es algo que tú y yo no podemos forzar ni luchar para que sea así. Dice lo siguiente, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, que las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y yo creo que mucha gente ha malinterpretado muchas veces este texto. Yo creo que muchas veces nos hemos encontrado con este texto y hemos pensado, debo despreciar al mundo. Es que es un problema. No me debe gustar mi trabajo ya. No me deberían gustar mis amigos. Todo eso es un problema. Pero la realidad es que Pablo no venció la fascinación del mundo únicamente mediante disciplina. Pablo lo que fue es que encontró en Cristo una belleza mayor. Encontró en esa visión de túnel, poniendo sus ojos en Cristo, una belleza mayor a todas las cosas que le ofrecía el mundo. Descubrió algo que era irreemplazable. Y quiero cerrar aquí, devolviendo el guante. Juan nos lanza un guante, Jesús le da un poco de calor y nos lo tira de vuelta. Porque si el amigo del novio se alegra de que el novio esté con la novia, ¿qué pasa con nosotros que somos la novia? Porque la iglesia es la novia que espera el regreso de Cristo. Entonces, ¿cuál es mi plan? ¿Cuál es mi propósito? Corporativo. Tú y yo podemos tener un plan individual en el plan increíble del Señor para esta generación, para este tiempo, hasta que Él regrese. Pero ¿cuál es el lugar de la iglesia? Y me gustaría cerrar con una idea, que tenemos que ser una iglesia irreprensible. ¿Y sabéis qué quiere decir irreprensible? Quiere decir que no hay nada desde donde nos puedan agarrar para sujetarnos. No hay nada que puedan quitarte para evitar que tú hagas algo. Eso es ser irreprensible. Irreprensible muchas veces lo usamos como con los niños, no, es irreprensible, no hay manera de frenarlo. Cuando quiere correr, corre, y cuando salta, salta. Yo tengo 2 Mowglis que son medio salvajes o salvajes del todo, no sé. Pero no hay manera de frenarlos, no tienes. Siempre pienso, tengo que descubrir cuál es el algo que le da sentido con lo que lo podré sujetar. Yo creo que la Biblia nos habla de ser una iglesia irreprensible, que no haya nada que el enemigo pueda tomar para frenarnos de su propósito. Como decíamos en Filipenses 1:21, dice, para mí el vivir es Cristo y para mí el ganancia. ¿Qué le podían quitar a Pablo? ¿Qué le podían quitar? Es que me encanta porque lo encarcelaban y predicaba en la cárcel. Lo golpeaban por la noche, de madrugada, y lo dejan todo golpeado y apalizado, lo meten en la celda más profunda y se ponen a adorar al Señor. Señor, eres increíble, eres santo, y apaleado con la espalda ahí a medianoche cuando más duele.
Y el Señor responde. Lo privaban de la comodidad y él seguía aprendiendo. Si lo amenazaban de muerte, él contestaba este texto que hemos dicho. La amenazan de muerte y dice, es que a mí la muerte me da igual, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso no quiere decir que Pablo fuera, nada, quiero desinstalarme el Windows. La realidad es que el enemigo pierde la capacidad de negociar con una persona cuando el tesoro es Cristo. El enemigo no tiene la capacidad de negociar contigo, de frenar contigo cuando tu mayor tesoro es Cristo, porque el enemigo no tiene autoridad sobre Cristo. El enemigo no puede quitarte a Cristo. No puede robar, no existe una forma en la que el enemigo pueda parar la relación de Cristo contigo. El enemigo puede dañar relaciones humanas, el enemigo puede distorsionar la forma en la que tú ves a la iglesia, el enemigo puede aprovechar heridas del pasado, cosas que me hicieron, veces que a lo mejor alguien aprovechó una plataforma, aprovechó a Dios para dañarme, abusó de una autoridad. El enemigo puede traer de vuelta esas cosas para decir, no, es que no puedo volver a ser vulnerable. Pero nadie puede quitarte a Cristo si tus ojos están puestos en Él. Y poco a poco habrá cada vez menos rincones desde los que estirarte. No habrá manera de la cual te puedan frenar. Jesús dice, ¿qué buscáis? Y le dicen, ¿dónde moras? Y le contesta Jesús, venid y ved. Iglesia, es un tiempo de venir y ved. Pero ver qué. ¿Qué hay? ¿Qué hay que pueda hacer que todo lo demás pierda valor? Y es entender la belleza de Cristo. Es entender quién es. Hay una iglesia que debe convertirse en el espejo que refleja a Cristo. Y que cuando el mundo mire a la iglesia conteste, miradle a Él, encuéntrale, descúbrele. ¿Cuál es la belleza que hay en ti? En Apocalipsis 4 y 5 es genial, es una pasada. Apocalipsis es uno de esos libros que quizás todos temimos si crecimos en la iglesia de niños. El rapto, y entonces me quedé. ¡No! Y vivías con miedo. Pero Apocalipsis es increíble, porque primero empieza con 3 capítulos explicando las cartas a las iglesias, diciéndoles cuántas cosas buenas hacían, pero señalándoles, se os ha olvidado esto, te falta hacer esto, no te engrandezcas de estas cosas que has hecho. Pero el capítulo 4 y 5 son increíbles. El capítulo 4 habla de una visión en la que ve la gloria de Dios y ve a Dios Padre. Y lo ve sentado en el trono, y el texto es increíble. Dice, vi un trono y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y dice, alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos vi a 24 ancianos, vestidos con ropas blancas, de corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Describe a los seres vivientes. Dice, y los 4 seres vivientes tenían 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de cantar día y noche y de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es lo que cantaban de día y de noche, sin parar, sin cesar. Yo no sé si alguna vez has tenido una imagen, una visión de un ángel, pero yo creo que Juan estaba alucinando diciendo, qué miedo, no me voy ni a mover. Y veía a esos seres celestiales cantar de día y de noche, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, digno de suprema alabanza. El que era, el que es y el que ha de venir. Y dice que los 24 ancianos se postraron en el versículo 10. Se postran delante del que está sentado al trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Es increíble. Estos 24 ancianos tenían una posición de poder y delante del Señor dicen, no, esto que me definía, esta corona que humanamente me definía no es suficiente. Fuera. Tú eres digno de toda alabanza, tú eres digno de toda adoración, tú eres santo. Y dice el versículo 11, dice, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y termina el capítulo 4.
Pero el versículo 5, y esto es condición indispensable, porque Dios, antes de mostrarle la visión a Juan de todo lo que tendría que suceder, y que todo, por lo que todos conocemos Apocalipsis, le dice, antes de que tú puedas comprender todo lo que va a venir, necesitas fijar tus ojos en alguien. Y el capítulo 5 habla del Hijo. Dice, ¿sabes? Vi un rollo en la mano derecha y vi a un ángel que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y cuenta Juan que empezó a llorar. No hay ninguno. Empezaron a buscar, ni los 24 ancianos, nadie, no había ninguno. Los 24 ancianos representaban a lo mejor de lo mejor, la crème de la crème. Ninguno era digno de desatar los sellos. No había ninguno, ni en el cielo ni debajo de la tierra. Y lloraba mucho. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y para desatar sus sellos. Y miré y vi que en el medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, los mismos que vimos antes, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha. Y cuando había tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, que tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno tú eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y decían todos a una voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo lo que está creado en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y todas las cosas que ellos oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y este texto es increíble. Este es el Dios al que tú y yo hemos venido a encontrarnos hoy. Esta es la grandeza y la santidad del Dios al que nos venimos a encontrar hoy. Y hay veces que necesitamos parar para volver a recordar, este era el Dios que estaba en los cielos y que no tuvo su presencia en el cielo como algo suficiente para decir, ¿sabes qué? Voy a venir a la tierra y voy a morir en la cruz para pagar el precio que es necesario para que mis hijos y mis hijas puedan volver a la casa. El verbo morar y el verbo permanecer me recordaba a cuando Jesús les explica a los discípulos, yo voy a irme, pero voy a un lugar, voy a la casa de mi Padre. Y en la casa de mi Padre hay morada para mí y para ti. Y yo voy a preparar una morada para que tú y yo podamos morar con el Padre. Ese Dios que tenía a toda la creación adorándole, dijo, ¿sabes? Voy a bajar y voy a pagar lo que haga falta para que puedan morar conmigo, porque el diseño original de Dios era que tú y yo pudiéramos contemplarle. Y hay muchas veces que hemos creído que el diseño eran muchas cosas, pero Dios nos creó con la voluntad de poder elegir contemplarle o no. Pero la recompensa de aquellos que contemplan al Señor es descubrirle y enamorarse de ellos. Enamorarse del Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Si esto ha conectado contigo, por favor, no lo dejes aquí. Escríbenos a hola@somoselam.com y cuéntanos tu historia. Y si quieres ser parte económicamente de lo que Dios está haciendo en medio nuestro, puedes ir a nuestra web somoselam.com a la sección Contribuye. Si este mensaje te ha ayudado, por favor, no te lo guardes, compártelo con alguien. Nunca sabes lo que Dios puede hacer a través de algo tan simple como eso. Nos alegra mucho que estés aquí. Que Dios te bendiga.